invitación. A mí, la verdad que ellos me preguntaron cuál era el tema que más me gustaría brindarles a ustedes. Y como en el momento en que me llamaron nos habíamos enfrentado a unos 5 o 6 casos en los cuales están en un juicio por una torsión testicular que se habían pasado desapercibidas. Entonces yo dije, bueno, vamos a enfocar este tema sobre un cuadro de escroto agudo, porque implica 3 o 4 patologías en el cual nosotros nos podemos confundir, o sobre todo el médico general. Y antes de continuar, yo le digo lo que le decía el doctor: ¿en dónde están parados los médicos generales? Si van a ser los secretarios, los auxiliares del especialista. Yo creo que uno debe dignificarse también, y eso se hace estudiando, y no depender mucho del médico especialista, y eso es una cuestión que yo critico porque yo también ejercí mucho tiempo de médico general. Y yo por ejemplo, hoy vi algo que no me gustó, no dije nada, en una clínica estaba evaluando un paciente y llegó una ambulancia con un paramédico y llegó una enfermera trasladando al paciente. Ahí es donde tienen que dignificarse ustedes. Eso lo vi y lo acabo de vivir hace menos de 1 hora. O cuando llega un paciente, por ejemplo, en mi especialidad, un cólico renal, y enseguida llaman al especialista. O cuando llega un paciente que no puede orinar y llama al especialista, y el médico hoy en día, general, disculpe si estoy errado, pero no son capaces de colocar una sonda. Entonces a eso tenemos que apuntar, a que el médico general se siga entrenando para no llegar a ser el auxiliar de nadie, sino un médico con capacidad resolutiva. Y yo puedo pelear por eso. Y si a mí me invitan a que los enseño, yo los enseñaría a muchas cosas, pero yo creo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para no llegar a eso. Exactamente. El especialista debe llegar cuando hay algo que resolver que sobrepase la capacidad de él. Pero si ya desde el inicio lo está repasando, no estamos haciendo nada. No creo. Yo creo que si uno hace las cosas bien, no se puede limitar. Tampoco le vamos a decir que vaya a operar. Pero hay cosas que, por ejemplo, yo creo que a mí me enseñaron, cuando yo estudié y mi especialidad, que el colocar una sonda es un acto médico. Y no de enfermero. Correcto. Y hoy en día yo trabajo en 3 clínicas grandes y quien pone la sonda es la jefe de enfermera. Y no me digan que no, porque aquí hay médicos que trabajan conmigo y es lo que lo mandan a colocar. ¿Sí? Allá a la respuesta del doctor, algo que quería aportarle. Escroto agudo es una patología que cobija todo la parte inflamatoria, vascular, traumática o pseudoinflamatoria que abarca el escroto, incluido el testículo. Dentro de esta patología nosotros tenemos inflamatoria la epididimitis. Un testículo está compuesto por unas capas que no vienen al tema, pero las estructuras internas tenemos los conductos seminíferos, cabeza del epidídimo, cuerpo, cola y conductos deferentes. ¿Por qué les hablo todo esto? Porque por aquí entra toda la inflamación, toda la infección. Aquí es donde está el meollo del asunto, aquí es donde está el problema, o donde se nos va a concentrar el problema. La fisiopatología de una epididimitis se presenta por un reflujo de orina de la vejiga o la uretra hacia los conductos eyaculadores o deferentes. De esta manera es que llega una infección al testículo, al epidídimo. No hay otra manera, y hay partes hematógenas, bueno, que no la que vamos a tocar en este momento. Secundarias a qué: a bacteriuria, prostatitis, uretritis o por transmisión sexual, que son muchas y las pasamos desapercibidas. La bacteriuria tenemos en niños y en adultos de 40 años. Los gérmenes patógenos más comunes son el Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Protomiravirus, etcétera. Después tienen enterococos, etcétera, etcétera. Adultos menores de 35 años, porque es el periodo más activo sexualmente, tenemos las clamidia, la gardanela, la neisseria. ¿Cuál es la clínica del paciente? Como para no confundirnos con otro tipo de patología, aunque puede coincidir una epididimitis con una orquitis, por eso nosotros la mayoría de las veces lo llamamos orquiepididimitis. La sintomatología de infección de vías urinarias previas es muy importante para nosotros no confundir esta patología con una torsión testicular, que es el problema
legal que nos puede acarrear no diagnosticarla. La epididimitis y la orquitis no lleva a ningún tipo de problema legal. ¿Por qué? Porque estamos ante un cuadro infeccioso que nos puede llevar a muchas cosas, pero no nos puede legalmente involucrar por una pérdida de un órgano. Es un paciente que puede presentar fiebre, dolor, que es lo más característico, la tumefacción, eritema escrotal con piel de naranja, se ve como una naranja en la piel pero enrojecida, y un hidrocele reaccional que tiene todo paciente que tiene un escroto agudo. Entonces el ecografista nos informa hidrocele y nos llaman a nosotros porque el paciente tiene un hidrocele. Ya nosotros hoy vamos a saber que eso es reaccional, que después del cuadro, a medida que va avanzando, puede evolucionar a la reabsorción de ese hidrocele. ¿Cómo diagnosticamos? La historia clínica es fundamental en este paciente. Preguntar cómo empezó, desde cuándo empezó, previamente si tuvo pródromos de infección de vías urinarias, transmisión sexual, etcétera. O sea, si tuvo contacto sexual no habitual o relaciones anales, que son las más frecuentes que pueden producir una epididimitis. El paciente puede presentar una leucocitosis, no todas las veces lo presenta. Hay que resolicitar un hisopado uretral. En el análisis de orina puede venir una piuria, una bacteriuria y un cultivo de orina, que es fundamental. La ecografía, ¿qué nos va a decir? Que vamos a tener las zonas, todo que ustedes ven en negro, más que todo es el hidrocele reaccional, tiene zonas hipoecogénicas, que son los puntitos más negros que se van viendo, y tiene un aumento de la vascularización el testículo. Eso es característico de una orquiepididimitis, tanto la epididimitis como la orquiepididimitis. ¿Cuál es el tratamiento que nosotros le podemos dar a este paciente? Hielo, AINES, reposo, elevación escrotal y el antibiótico. Y en el antibiótico vamos a ver dos cosas. Si nosotros tenemos un paciente que tiene previamente los pródromos de infección de vías urinarias y el cultivo está positivo, porque puede venir el cultivo negativo, porque para enfermedades de transmisión sexual tenemos que pedir gérmenes especiales. Quinolona por 21 días. ¿Qué hacemos nosotros? El paciente llega a la urgencia, le dan 5 días de antibiótico, 6, 7. No tiene sentido. Un testículo, después de una orquiepididimitis, puede durar inflamado, duro, aunque no doloroso, hasta 3 meses. Entonces, por eso el tratamiento es de 21 días y trimetoprim sulfa. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Que como estamos abusando de muchos antibióticos repetitivamente, estamos encontrando resistencia. Entonces nosotros, a medida que el paciente no va respondiendo, vamos combinando los antibióticos de otra manera. Y cuando nosotros estamos sospechando en una enfermedad de transmisión sexual, que fue la que le he hablado, la Gardnerella, tricomona, etcétera, tenemos. La literatura dice ceftriaxona a 250 miligramos por única dosis. Yo digo, si yo tengo una ampolla que viene en presentación de 1 gramo, y yo puedo darles hasta 4 gramos diarios a un paciente, ¿por qué voy a botar 750 miligramos y no le pongo el gramo? Entonces yo por lo regular pongo 1 gramo o 2 gramos como dosis única y lo sigo con doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 21 días. Le explico al paciente que casi no se exponga al sol porque produce rash en la piel, y tratar de no consumir leche en el momento que están tomando porque disminuye la absorción del medicamento. La orquitis, que es el otro componente que puede llegar a ser concomitante con una epididimitis. La fisiopatología es idéntica, es canalicular. Acá le agregamos una hematógena y puede ser por traumatismo. Por eso es indispensable la historia clínica, preguntar. La historia clínica es preguntar, indagar al paciente. Nosotros no podemos dar por sentado lo que nos dice el paciente, tenemos que insistirle sobre todo en las relaciones anales, aunque lo nieguen. Nosotros no somos papistas, aquí tenemos que preguntar hasta lo que nosotros sabemos que tenemos que preguntar. No nos debe dar vergüenza preguntarle. Dentro de la hematógena, aparte de lo que le había dicho el reflujo de todo esto, tenemos la fiebre uriana, que es la que se presenta con mayor frecuencia. Nosotros tenemos que el paciente ya ha venido con fiebre alta, con parotiditis, con edema acá,
Incidencia de un 20 a un 35% con un 10 a 30% de bilateralidad. Si yo tengo un paciente que cursó con una parotiditis y me dice, doctor, me duelen los testículos, ya yo tengo que estar pensando que ese paciente me está haciendo una orquitis urliana. ¿Ya? Tenemos TBC, es muy infrecuente, sífilis, lepra, filariasis y granulomatosis. La clínica, igual que la anterior, sintomatología previa de infección de vías urinarias, fiebre, náusea, vómito, dolor, tumefacción, eritema, hidrocele reaccional. El tratamiento, idéntico a la de la epididimitis. Aparte, como tenemos de otro tipo, granulomatosa, urliana, etcétera, tenemos corticoides y alfa-globulinas hiperinmunes en la urliana. Casi no se consigue y son carísimas. Y ahí viene la otra parte. Hay que llenar el CTC, te lo niegan y cuando viene ya el paciente no tiene nada. Porque por lo regular se controla en 10 días a 15 días. Entonces cuando ya llega la inmunoglobulina ya como que hay que devolverla. Y este es el que más me preocupa a mí, que es la torsión del cordón espermático, porque es el que nos está acarreando bastantes problemas en el diagnóstico. Incidencia, tiene 1 en 4.000, puede ocurrir a cualquier edad. Es muy raro que un paciente mayor de 50 años tenga una torsión testicular, rarísimo. Es lo más raro, por eso a mí cuando me llaman me dice, doctor, tengo un paciente de 70 años con una torsión testicular, y yo dije, como que no encaja en el cuadro. Puede pasar, pero es lo más raro del mundo. Tiene una bilateralidad hasta del 2% y una incidencia familiar aumentada, más no es congénita. Porque al papá le dio, a un hermano le dio, al otro le va a dar. No. Pero tiene una incidencia mucho más elevada familiar. La fisiopatología de una torsión testicular: se produce una obstrucción venosa al rotarse el testículo, un edema y una microhemorragia con una obstrucción arterial. Esto lleva al testículo a una hipoxia y a una necrosis que puede llevar inclusive más lejos a un absceso testicular. Factores predisponentes para que una persona pueda llegar a una torsión testicular: tenemos testículos criptorquídicos, testículos en ascensor. El testículo criptorquídico por lo regular el niño llega y lo opera el cirujano pediatra en una edad. Es muy raro que ese testículo haga una torsión testicular. Cuando hablamos de testículos criptorquídicos, hablamos de testículos que no han sido tocados, que no han sido operados. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un descenso de un testículo criptorquídico, ese testículo queda fijo hacia sus envolturas. La vaginal se vierte para que no haga hidrocele. Entonces eso hace una adherencia hacia las capas testiculares y no deja que este testículo se haga torsión, porque parte del cremaster también se tiene que ir para que pueda dar el pedículo y poderlo fijar en el escroto. Testículos en ascensores son testículos que un momento están en la bolsa escrotal, en un momento están a la altura del conducto inguinal. Inserción de la túnica vaginal, ¿cómo está? Deja que el testículo rote mucho sobre él, y agenesia o laxitud del gubernáculo testis, que es un músculo que tiene el testículo para defensa entre calor y frío, aparte del cremaster. Esta es la forma como rota el testículo. El paciente, bueno, está un poquito en desorden, hacen cambios de temperaturas, hacen un ejercicio, un esfuerzo, y el testículo rota al contrario de las manecillas del reloj. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy importante saber hacia dónde gira en un 99.99% el testículo, para saber cómo evertir esa rotación del testículo. Los factores desencadenantes, por eso le dije que estaba un poco en desorden: ejercicios extremos, contracción cremasteriana, traumatismo, tumores testiculares y factores hormonales. Esta es la forma como gira el testículo, cómo se da vuelta el testículo. Esta es la forma como se da en un esquema. Hay torsión testicular neonatal. Nosotros lo llamamos extravaginal porque no rota dentro de la túnica vaginal y del testículo.
Generalmente es asintomático, el niño nace y presenta una masa escrotal firme azulada y es uni o bilateral. Este es el que nos llega a nosotros. Un dolor súbdito o episodio recurrente, el paciente a veces está durmiendo y lo levanta el dolor porque se rotó, porque estaba con aire y cuando se destapó hizo un reflejo cremasteriano muy brusco y el testículo gira sobre el gubernáculo testis y el paciente se levanta enseguida, le da dolor, náusea, vómito. Es un dolor de aparición brusca. O se va a bañar y cuando abre el chorro de la llave, el cambio de temperatura le produce la contracción brusca del cremáster y gira sobre el gubernáculo el testículo. Entonces, por eso es indispensable preguntarle al paciente cómo le empezó todo esto, de qué manera apareció. Otra cosa que presenta un testículo elevado, horizontalizado, el epidídimo, que siempre es posterior, se encuentra anterior, produce un hidrocele reaccional, que ese paciente cuando le llega no puede tener un hidrocele reaccional porque ese paciente debe llegar antes de 6 horas y resolverlo antes de 6 horas. Eritema y edema, reflejo cremasteriano ausente porque el testículo está dando vuelta. Y signo de PREN positivo, ¿qué significa? Uno levanta el testículo y el paciente no le duele, desaparece, lo baja y empieza el dolor. Por eso uno de las medidas de elevación testicular en la orquiepimitis, esto es una torsión testicular, si ven en qué forma está el testículo, rojo y lateralizado. Diagnóstico, historia clínica, muy importante, el análisis de orina, por supuesto no nos va a dar patológica, una ecografía Doppler y un centellograma con tecnesio 99, es el diagnóstico definitivo, pero nosotros nunca llegamos al tecnesio porque pasa lo mismo que pasa con la gamma-globulina. Primero que en Barranquilla, hasta que yo estoy enterado de he pedido, hay un aparato que ellos le llaman bucle para hacer un rastreo de la gammagrafía o centellograma, que es lo mismo, a nivel testicular. Creo que ningún equipo aquí en Barranquilla lo tiene. Entonces ellos lo que hacen es una gammagrafía normal. Esto es lo que mostraría una gammagrafía, no hay actividad testicular, ausencia totalmente. El Doppler no muestra vascularización, sino un poquito allá como por el epidídimo, la cabeza del epidídimo, ¿ah? Que es todo lo rojito que ustedes ven. El tratamiento quirúrgico, la cirugía temprana es el gol estándar de esta patología. Tiene que resolverse antes de 6 horas. Yo creo que es, para mí, solamente hay 3 urgencias urológicas: la torsión testicular, un priapismo de bajo flujo y una herida de arma blanca renal o vesical. La cirugía es una orquidopecia bilateral de torsionar el testículo y fijarlo. ¿Para qué hay que fijarlo? Para que haga la adherencia a nivel de las túnicas para que no vuelva a hacer esto, torcerse. De torsión manual, que es lo que yo les decía, porque era importante saber hacia dónde se rota y hacia dónde hay que hacer la detorsión. La colocación de prótesis, que se puede hacer en el mismo momento, pero también hay que meter un CTC, una tutela y no sé qué, cuando llega a ver el testículo no. O sea, para mí no tiene sentido, pues nunca llega a tiempo la prótesis. Y por lo regular nosotros abrimos el testículo por el escroto. Y si nosotros estamos pensando colocar una prótesis, no se puede abrir el escroto, porque después con el tiempo se expulsa la prótesis por la misma incisión que nosotros hacemos. Preservación testicular, porque es importante los porcentajes, el 100% si nosotros nos llaman antes de 3 horas, o si el paciente llega antes de 3 horas. Si llega después de 24 ya yo ni corro, voy caminando. El 83 al 90% tiene salvación el testículo a las 6 horas. 50% a las 8 horas ya el testículo no es viable. 25% a las 10 horas y el 1% a las 24 horas. Como para que vean que esto es una urgencia urológica. Esto es una urgencia urológica. Pronóstico. El testículo tiene 2 funciones, porque es una célula pluripotencial.
tiene función endocrina y función exócrina. La función endocrina, que es la parte hormonal, no queda alterada. La función exócrina, que es la formación o la espermatogénesis, se empieza a alterar. Puede producir una oligospermia, una astenospermia, una teratospermia. Primero, poco esperma. Segundo, espermatozoides poco veloces. Y teratospermia, espermatozoides muertos. Eso es lo que puede presentar. ¿Qué pasa si nosotros llega un paciente de 15, 12, 13, 14, 17 años? Es un paciente que puede tener buen pronóstico con un solo testículo porque todavía tiene crecimiento ese testículo y va a suplir lo que le faltó del otro. Si existe una sospecha de torsión testicular y hay dificultad o incapacidad para realizar estudios de perfusión, no retardar la exploración escrotal. Pero aquí nos viene un problema. Si nosotros no hacemos una historia clínica bien y adecuada, nosotros entraríamos a operar una orquiepididimitis y entonces el problema es mayor. Se nos puede infectar mucho más. Y nosotros entramos y encontramos que es una orquiepididimitis y tenemos que cerrar. Más edema, más manipulación, hay muchas más complicaciones. Entonces como que estamos entre la espada y la pared. Por eso es muy importante una historia clínica. A mí cuando me llaman y me dicen que ya el testículo tiene 24 horas o ya tiene un ecodoppler, 24 horas de torsión testicular, yo hablo con los familiares y le digo, ¿qué diferencia hay entre operarlo ahora y operarlo dentro de un mes, 2 meses o 3 meses? Lo que sí es que hay que operarlo. La diferencia, le voy a decir cuál es. Ya nosotros tenemos un testículo aumentado de tamaño que se empieza a adherir a todas las envolturas con un gran edema de esto y hace mucho más difícil la cirugía porque produce mucho más sangrado cuando uno lo hace en 2, 3, 4 días. ¿Qué pasa cuando uno lo deja evolucionar? El testículo empieza a hacer una hipotrofia y va poniéndose cada día más pequeño. Entonces ese testículo es más fácil y todavía tiene función, no de la espermatogénesis, pero sí hormonal. Y nosotros ya tenemos menos probabilidades de complicaciones de sangrado y de hematomas en ese testículo. Pero que también hay otra cosa que quiero que ustedes lo sepan. Nosotros tenemos que explicarle al paciente cómo puede ser bilateral la anomalía. Entonces decirle, si en algún momento llega a ser un dolor de aparición brusca del otro testículo, tiene que correr a una institución donde cuente con un urólogo o que llamen a un urólogo para que llegue para que no vaya a perder el otro testículo. Porque la cirugía es orquidectomía más orquidopecia. Hay que fijar el otro testículo. Siempre hay que hacer eso. Esto es una torsión testicular, menos de 6 horas. ¿Ven la coloración que presenta el testículo? Y ahí está la detorsión del testículo y ya empieza a tomar coloración. Hay otra entidad que es poco frecuente, que es la torsión del apéndice testicular, una formación apendicular que presenta el testículo, que la mayoría de las veces cuando uno opera estas torsiones lo que hace es que lo opera enseguida y lo saca. O va a operar un hidrocele y saca ese apéndice para evitar estas torsiones que se pueden presentar. Este es el mismo esquema que le mostré anteriormente, aparte del apéndice testicular, que es 1, 2, la tercera de arriba hacia abajo. La clínica son en pacientes menores de 16 años, dolor preciso y súbito en un punto. Y ese punto siempre está indurado y se ve azul. Y puede presentar un edema posterior. El tratamiento es sintomático. El dolor por lo regular cede en 5 o 7 días y no pasa nada, no tiene ninguna repercusión sobre la funcionabilidad testicular. Esto es una frase que quiero que la lean porque nosotros nos enfrentamos a veces muchos a esto. La cirugía de urgencia, el momento oportuno, huye rápidamente. Mire cuánto tenemos para salvar un testículo, 6 horas. Y por lo regular el paciente llega, o como el sistema de salud que tenemos, llega allá, no hay, espera la ambulancia, no hay ecografía. Cuando llega allá pasaron 12, 18, 20, hasta 36 horas.
O el urólogo no llega. Es raro que un urólogo le digan que hay una torsión testicular y no llegue. Es lo único que lo pone a correr. Eso se lo garantizo. Nah. Y si no corremos, nos va a aplastar algo y nos va a llevar por delante. Y si les di sueño, les pido muchas disculpas. Gracias. Muy excelente presentación, doctor Brollero. No en vano decía que era de la eminencia que había parido la madre tierra atlanticense.